El gran cambio que trae esta ley es para mí una ley que nace en Capital Federal, que nace por abusos que se hacían en Capital Federal con el inquilino y que lamentablemente, Marcelo, se está legislando una ley a nivel país que va a perjudicar mercados como el de Mar del Plata, donde el inquilino tenía reglas de juego claras para alquilar. Ujú. Yo siempre digo que en la locación vos necesitas las dos partes y las dos partes son muy importantes. Es decir, es muy importante el inquilino, pero también es muy importante el propietario. Si ese propietario no pone un inmueble en alquiler, lamentablemente no hay locación. Entonces podés tener una ley de locaciones, pero vos siempre vas a necesitar de ese propietario locador que ingrese esa propiedad en el mercado. Y para el mercado las reglas de juego tienen que ser claras. Fíjate que me pasa, el plazo de locación se modifica, pasa a ser un plazo obligatorio de 3 años, establecen también un índice de actualización a través de la ley, ese índice de actualización va a ser anual, ese índice de actualización va a estar basado en dos parámetros, por un lado la inflación medida a través de precios al consumidor, el IPC, y por otro lado lo que se llama el RIPTE, que son las variaciones salariales, ¿no? Pero estos porcentajes, si vos, que sos muy analista, los ves simplemente al año pasado, es decir, cómo terminaron estas dos variables del año pasado, vos vas a ver que el 2019 terminó cerca de un 43, 45% ese porcentaje en cambio anual, ¿no? Y los alquileres aquí en Mar del Plata, hasta ahora, hasta los primeros días de junio, en vivienda, todavía se hicieron contratos con la actualización del inquilino es del 30%. Entonces, creo que va a traer sobre todo mucho problema ahí. Poner a un propietario en un país como el nuestro, un inmueble durante 3 años de alquiler, también es inmovilizar ese capital, ¿sí? Inmovilizar ese bien inmueble para ese propietario. Y te reitero, uno ve o consulta qué pasa en otros lados del mundo, y en otros lados del mundo la locación es flexible, tiende a ser flexible para que cada inquilino pueda hacer un contrato de acuerdo a lo que necesita. Y ojo, te hablo solamente de cruzarnos a Uruguay o Paraguay, te estoy hablando de países muy, muy cercanos, ¿no? O con nuestra historia latinoamericana, si querés. Y Ujú. ahí, fíjate, en los dos países se manejan contratos por un año con opción a otro año más, y hay un mercado que crece y crece y crece en oferta. Las consecuencias de esto, Marcelo, yo creo que van a ser muy perjudiciales para el inquilino, sobre todo de Mar del Plata. Bien. Creo que va a haber poca oferta, vamos a tener un problema que ya lo estamos notando, si vos me decís hoy, esto ya viene desde el año pasado, porque recordemos a la gente, Marcelo, que la ley se votó en noviembre del año pasado, en forma casi unánime, hubo creo 2 abstenciones nada más, en Cámara de Diputados. Es decir, esta ley ya está aprobada en Cámara de Diputados desde noviembre del año pasado. Y la Ujú. oferta de alquileres en vivienda ha disminuido un montón. Y el otro grave problema que vamos a tener, Marcelo, cuando vos no tenés reglas de juego claras, es que los valores de alquiler de inicio van a aumentar. Van a aumentar. Entonces, si hoy vos tenés a lo mejor un departamento de un ambiente en 10.000 pesos con condiciones de 2 años y con condiciones que vos pactás la actualización de ese contrato con el inquilino, te da esa posibilidad. En cambio, un propietario que ponga un valor fijo a 3 años y seguramente va a poner en lugar de 10, lo va a poner en 15.000 pesos. Entonces, me parece que vamos a ir a un mercado de poca oferta, con valores mucho más altos. Y, por ejemplo, fíjate Mar del Plata, en general, en el 90% de los profesionales inmobiliarios que hacemos vivienda, el inquilino de vivienda solamente pagaba en Mar del Plata luz, gas y agua, los servicios. Ujú. ¿Sí? Bueno, esto que te decía al principio, ¿cómo nace esta ley? ¿Por qué nace esta ley? Bueno, en Capital Federal se hacían los abusos de cobrarle al inquilino las expensas y se les cobraba también las expensas extraordinarias. Entonces, hoy la Claro. ley, por ejemplo, también habla de eso. Se mete la ley en el tema de las expensas, te vuelvo a repetir, para regular un abuso que hubo en Capital Federal, pero que seguramente nos va a traer a nosotros otro tipo de consecuencias. ¿Qué va a ser? Bueno, pongo un precio más alto, pongo las expensas ordinarias, o sea, vamos a tener, te reitero, para nuestro mercado, el de Mar del Plata, una ley que va a ser muy perjudicial para el inquilino.